de ustedes han escuchado acerca de la ley de Murphy? ¿Sí ustedes han escuchado de la ley de Murphy? ¿Sí? ¿La conocen? Pues la verdad no la creo. ¿Sí? Yo no creo en ella. Pero dice que la ley de Murphy es, si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal. ¿Ok? Esa es la ley de Murphy. Es que no la creo porque yo creo en el Dios de la palabra, ¿sí? Y Dios es soberano. Dios es soberano y por lo tanto ni la mala suerte ni la buena existen, ¿okay? No existen, ¿okay? Si tenemos mala suerte, no, eso no existe. Nosotros entendemos eso, ¿no? Nada ocurre fuera del control de Dios. Y eso es un principio que nosotros necesitamos aprender, que necesitamos recordar siempre. Nada ocurre fuera del control de Dios. Pero para ilustrar el tema de hoy, quiero que pensamos en los días malos que hemos tenido. O sea, los días de mala suerte, aunque no creemos en la mala suerte, ¿cierto? El otro día yo subí al cuarto que queda en el tercer piso y yo tenía mi iPad en mano, ¿sí? Y cuando llegué, se me cayó. Se me cayó y claro, eso es, cuando eso pasa es que es como... ¿Por qué? O si es un celular. Si tu celular se cae, por favor, no, Dios, que no se rompa, ¿sí? Que no se rompa. Pero esta vez sí, mi iPad se me cayó, pero preciso en la pantalla y me tocó arreglarlo. Me tocó. Y claro, chévere que pudieron arreglarlo, ¿sí? Pero nunca quedé igual, ¿cierto? Nunca quedé igual. Y no era parte de mi plan, no era parte del presupuesto tampoco. ¿Ustedes han tenido días así? Claro, claro. Con el carro, por ejemplo. Sí, con el carro. Es que nunca planeamos para las cosas que necesitamos reparar. ¿Sí? Nunca, nunca. No, terrible. ¿Sí? ¿Ustedes han tenido días así? Claro, claro. Entonces, intenté alcanzarlo. Yo recuerdo los sentimientos, pero no fui capaz. Y se hizo añicos, en serio. Pero fue terrible. No fue parte de mi plan. No fue parte de mi plan. Yo creo que a veces nosotros cosas pasan en nuestras vidas que no fueron parte o no eran parte de nuestro plan. Es como el anciano que trató de detener un ladrón. Y yo quiero que ustedes vean este video. No sé si ustedes lo han visto. Por favor. Revisión de las noticias. Fueron los propios clientes de un centro comercial quienes detuvieron a un sujeto que momentos antes había intentado robar una joyería en el mall Apumanque, en la comuna de Las Condes. La acción de un hombre de 84 años y de otras personas quedó registrada en las cámaras de vigilancia. El ladrón capturado era un menor de edad. Y va justo pasando frente a mí. Y le tiré la pala. Yo pensé que medio tropezó porque en medio se cayó. Y siguió corriendo. Y yo de repente desaparecí del mundo porque no supe qué es lo que me había pasado. Raúl Muñoz, a sus 84 años, no dudó un segundo en intentar detener a este delincuente, sin saber si estaba armado o tenía cómplices. De todas formas, se interpuso en su camino. Lamentablemente, su acción le costó una fuerte caída.
quería salvar el día, ¿sí? Estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Para detener ese ladrón. Y mira lo que pasó. Se cayó, pero fuerte, pero muy, muy fuerte. Muy buena gente. ¿Por qué las malas cosas le pasan a la buena gente? ¿Mm? ¿No es injusto? Claro, pero todos lo vivimos. Escuché la historia de un señor que estaba manejando tranquilamente cuando se quedó sin gasolina. ¿Le han pasado? Sí. Ok. Entonces salió del carro, se bajó del carro y le preguntó a un peatón que estaba pasando si había una bomba cerca. Le dijo que sí y que quedaba más adelante 3 kilómetros. El señor sacó el galón del baúl normal y comenzó a caminar hasta la bomba. Cuando regresó con la gasolina, después de haber caminado 6 kilómetros, echó la gasolina en el carro y fue a prenderlo, pero no pudo abrir la puerta, ni siquiera con la llave. La llave no funcionó y en ese momento se dio cuenta que el carro no era suyo, no era de él. Era igual, pero no era de él. Claro, tuvo que caminar los 6 kilómetros otra vez. Y algunas personas dirían, mala suerte, ¿sí? O la ley de Murphy. En las Escrituras tenemos la historia de Job. ¿La han escuchado? Que era un hombre muy rico, tenía muchas cosas, una familia grande, con rebaños, con muchas cosas. En un día perdió todo, pero absolutamente todo, por diferentes razones. Sus hijos, sus siervos, sus rebaños, mejor dicho, se volvió pobre ese día. ¿Y por qué? Pues según las Escrituras, porque era una buena persona. Y Satanás creía que podía crear una situación donde Job maldeciría a Dios y luego moriría. Lo interesante es que Dios permitió todo lo que le pasó. Ya no aplican las ideas de la mala suerte o la ley de Murphy, porque Dios sabía todo. Inclusive, durante todo ese tiempo, Job tenía varias conversaciones con Dios. Entonces, él no podía decir, pues, la mala suerte, la ley de Murphy. No. Todos nosotros pasamos por tiempos difíciles. Y preguntamos, y a veces gritando a Dios, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por este tiempo? Y esta mañana mirando la congregación, mirando las caras, sé que algunos de ustedes están pasando por diferentes tiempos difíciles. Y sabiendo que Dios es soberano, ¿cómo podemos vivir esos momentos difíciles y no culparlo? ¿Cómo podemos continuar siguiendo a Dios y no convertirnos en personas amargadas? Yo conozco a una persona, esa persona es creyente, inclusive en una época era muy fiel en la iglesia, muy involucrada en la iglesia, pero su esposa le fue infiel. Eso no es fácil, nada fácil.
Pero ¿cómo reaccionó esa persona? Culpó a Dios y lo abandonó. Y hoy no sigue a Dios y no quiere nada de Él. Nada de Él. Conozco a otra persona, también creyente, también muy involucrada en la iglesia. La misma cosa le pasó. Su esposo fue infiel. Pero ¿cómo reaccionó? Abrazó a Dios. Lo buscó. En vez de abandonar a Dios, lo buscó. Lo abrazó. Inclusive creció en su fe a través de esas circunstancias. Entonces les tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que dos creyentes firmes en la misma circunstancia pueden reaccionar de maneras diferentes? Totalmente diferentes. Entonces las preguntas para nosotros: ¿cómo podemos amar a Dios y abrazar sus propósitos a pesar de o a través de nuestras experiencias dolorosas? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos cantarle a Dios, que es nuestro Padre? ¿Cómo podemos cantarle a Dios, buen Padre, cuando parece que no nos escucha durante ocasiones de sufrimiento? Le clamamos: Padre, por favor, no me dejes seguir sufriendo. Sin embargo, seguimos en la lucha. Seguimos en el dolor. En el sufrimiento, ¿cómo podemos mantener nuestra fe en Dios? ¿No creen que eso es una pregunta que necesitamos hacernos? ¿No creen que eso es una pregunta que necesitamos contestar? Claro. En la película que se llama Santa Clausula, dos de los actores hablan acerca de cuando dejaron de creer en Santa Claus. Y básicamente los dos dijeron que dejaron de creer en él cuando no recibieron lo que le pidieron. Para muchas personas ha sido igual con Dios. Abandonaron a Dios cuando no recibieron lo que le pidieron. Un señor que se llama Ted Turner es una persona muy influyente en el mundo de la televisión por cable. Dijo que fue criado en un hogar cristiano. Inclusive sus papás eran muy estrictos. Sin embargo, después de haberle rogado a Dios que le quitara cáncer a su hermana, abandonó la fe cuando ella murió. Se volvió ateo y ahora lidera en asuntos muy pesados en TV Cable, pero cosas muy pesadas. En el sufrimiento, ¿cómo podemos mantener nuestra fe en Dios? En primer lugar, nosotros necesitamos recordar que no siempre recibimos lo que pedimos. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran niños, recibieron todo lo que les pidieron a sus papás? Levántala. ¿Nadie? ¿Nadie? No, yo no. Yo recuerdo como le pedí a mi papá que me dejara tomar clases de taekwondo. Uy, es que yo quería y le pedía. Y no. Siempre me decía, no
tenemos el presupuesto, no tenemos la plata. Tampoco cabía en sus planes para mí. Sí, él tenía otros planes. Para él no era importante. ¿Sí? O en ese momento, no, simplemente no era el momento. ¿Ustedes creen que debería haber abandonado a mi papá porque no recibí lo que quería? Claro que no. Sería muy inmaduro y muy insensato, ¿cierto? ¿Por qué es diferente con Dios? Dios es Dios, nuestro Padre Celestial. Él sabe muy bien lo que realmente necesitamos y lo que cumple sus propósitos. Escuchen las palabras de Pablo. Eso es en 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 7, de 7 al 9, por favor. Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me le quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Nosotros no sabemos exactamente qué era la espina, ¿ok? Y no necesitamos saber qué era, no es importante. El punto es que Pablo le pidió a Dios que la quitara. Padre, Dios, por favor, no me dejes seguir sufriendo. Quítamela. Por favor, Dios. La Biblia dice, ¿cuántas veces lo hizo? 3 veces. 3 veces lo hizo. Y en cada ocasión Dios dijo que no te la voy a quitar. Muchas veces creemos que sabemos nosotros exactamente lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cómo podemos? No sabemos lo que va a pasar. No sabemos cómo los asuntos de la vida se afectan. No comprendemos cómo nuestros asuntos influyen en las vidas de los demás. Inclusive, no somos capaces de entender la vida como Dios. No siempre recibimos lo que pedimos. Y con Dios está bien, porque nosotros no somos capaces de entender la vida como Él. ¿Por qué? Porque no somos Dios. No somos Dios. En el texto, Pablo entendía muy bien cuál era el propósito de la espina. Nosotros leímos, para impedir que me volviera orgullosa. Él sabía por qué tenía la espina. Pero muchas veces nosotros no sabemos por qué. Estamos pasando por una época difícil. A veces no entendemos, a veces no sabemos por qué. A veces no sabemos el propósito del sufrimiento que experimentamos. Y Dios no promete que nos va a revelar el por qué. No es una promesa. No es que podemos leer un versículo y que dice, yo voy a revelar el propósito del sufrimiento. No existe. A veces no entendemos. Muchas veces no entendemos hasta muchos años después.
Sin embargo, lo que Dios le dijo a Pablo nos puede fortalecer en los momentos dolorosos. Cada vez le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Cómo podemos seguir confiando en Dios en esos momentos? Necesitamos confiar que su gracia es suficiente. Ese es el punto 2 en sus boletines. Su gracia es suficiente. Dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Te basta con mi gracia. ¿Cómo es posible que Dios le demostró gracia cuando no le quitó la espina? ¿No sería más misericordioso quitar la espina? Pues desde nuestra lógica, desde nuestra perspectiva, creo que muchas veces no entendemos el propósito de la gracia de Dios. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido de Cristo. Y yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Cuando Jesús padeció la burla, los insultos, los látigos, la corona de espinas y la cruz, ¿cuál gracia recibió Él? No recibió gracia. No experimentó gracia en su sufrimiento. Ni siquiera de su Padre. Realmente lo que nosotros leímos en las Escrituras es que Dios le dio la espalda. Jesús no experimentó gracia en su tiempo, en su momento de sufrimiento. Y nosotros necesitamos recordar que Él sufrió por nosotros, por nuestro pecado. Su momento difícil no fue acompañado con la gracia. En cambio, cuando nosotros sufrimos, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? Su gracia. ¿Quién nos acompaña? Jesús. Pedro dijo lo siguiente: humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda, ¿qué? Ansiedad. En nuestros momentos dolorosos, nuestros momentos difíciles, ¿qué es lo que tenemos? Ansiedad. Pero nosotros necesitamos depositar nuestra ansiedad en Él. Porque Él cuida de ustedes. ¿Quién? Jesús. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, ¿quién? Dios mismo, el Dios de toda
gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Dios es suficiente porque no es algo que nos concede. Es el acompañamiento de Cristo mismo. No es que pasamos por tiempos difíciles de sufrimiento y Dios nos concede algo, ¿sí? Suerte. Que Dios nos concede algo para poder padecer. No, es que es Cristo mismo nos acompaña. Podemos sufrir y seguir amando a Dios y abrazando sus propósitos porque Cristo sufrió por nosotros para ser nuestro mediador. Hebreos 10 dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua puro. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. No es como un cura de una iglesia. Es un sacerdote perfecto. No es un cura que solamente nos da un consejo y se despide de nosotros. Es un sacerdote perfecto que nos acompaña en nuestro sufrimiento. Y en esos tiempos de sufrimiento, no es que solamente los aguantamos. Podemos abrazar a Dios y abrazar sus propósitos y crecer en nuestra fe. Listo, con todo esto en mente, hemos llegado al pasaje que muchas personas retuercen. Hoy estamos en la serie que se llama Retorcido. Una cosa que pasa muchas veces en este mundo es que nosotros cogemos la palabra de Dios y la retorcemos. La idea es que entendamos bien las Escrituras. ¿Y cuál es el pasaje que retorcemos mucho? Es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es muy bonito, me encanta este pasaje, me encanta. Y la verdad es un pasaje muy importante para mí. Pero muchas veces lo usamos mal. Por ejemplo, quiero pasar el examen difícil que tengo que presentar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que ganar el partido esta tarde. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece, que nos fortalece. Tengo que manejar la lluvia. Todo lo puedo en Cristo. Tengo que viajar ahorita.
pues es verdad, yo tengo que viajar ahorita, todo lo puedo, ¿sí? Y va a estar después del servicio, de pronto con hambre, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo. O para un estudiante en la universidad, tengo que terminar esta tarea antes de la clase. Todo lo puedo. Ustedes pueden decir lo que sea ahí. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Chévere pensar en cómo Cristo nos puede fortalecer con esas cosas, esas tareas. Y lo puede hacer porque Cristo es Dios. Sin embargo, el texto de Filipenses 4:13 no se refiere a cualquier cosa que queremos lograr. Escuchen el versículo anterior. Pablo dijo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Suena familiar? Nosotros pasamos por tiempos buenos, pero también malos. La verdad, pasamos por cosas muy, muy difíciles. ¿Cierto? Pero nosotros podemos, porque Cristo quiere acompañarnos. Pablo está diciendo que puede vivir de manera victoriosa en todas esas circunstancias sin perder la fe. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así puedes seguir diciéndole a Dios, eres un buen Padre. Así puedes seguir amando a Dios a través de las épocas difíciles. Así podemos padecer cosas feas, tiempos injustos, momentos difíciles y no culparlo a Dios. Si no confiamos en el poder de Cristo en esos tiempos, el resultado es desastroso. Nos encerramos en las celdas de amargura, rabia y descontento. Eso es lo que pasó a mi amigo, que su esposa le fue infiel. Y él, ¿cómo reaccionó? Abandonó la fe, abandonó a Dios. No abrazó a Cristo, quien quería acompañarlo. Pero la otra persona, la misma cosa le pasó. Pero abrazó a Cristo, que estaba a su lado. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que vamos a pasar por épocas de sufrimiento. Tal vez estás pasando por un tiempo difícil ahora. ¿Por qué no decidimos ahora que vamos a abrazar las palabras de Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad.